Mi papá golpeó la mesa con el puño y me gritó: estarías en la calle si no fuera por nosotros, después de que le pedí a mi hermano que dejara de robar mis cosas, así que me mudé. Unos meses después, me llamaron en pánico cuando. Pero antes de llegar a esa noche, antes de que todo explotara y se desmoronara, probablemente debería empezar por el principio. Mi nombre es Lucas. Tengo 27 años y crecí en una familia donde el amor siempre tenía un precio. Soy el mayor de 3 hermanos y desde muy joven, fui tratado más como un pasante no remunerado que como un hijo. Mis padres, especialmente mi papá, creían que el respeto se ganaba, pero la obediencia se exigía. Y si eras el mayor, bueno, entonces tu obediencia tenía intereses adicionales. Se esperaba que dieras el ejemplo, mantuvieras la paz y sostuvieras las cosas, incluso cuando nadie más movía un dedo. Al crecer, pensé que era normal que todos los padres hicieran sentir culpables a sus hijos para que limpiaran la casa mientras lo llamaban enseñar responsabilidad, o que les cobraran alquiler a los 17 años porque la vida no da regalos. No éramos pobres, ni mucho menos. Mi papá trabajaba en la gestión de construcción y mi mamá tenía un trabajo administrativo a distancia en el ámbito legal. Teníamos un buen patio trasero y siempre había suficiente para fiestas de cumpleaños, ropa nueva y cenas fuera. Pero tenían esta mentalidad, esta obsesión con endurecernos para el mundo real. Solo que esa dureza siempre iba dirigida a mí. Con mis hermanos, no tanto. Mi hermano, Tyler, 2 años menor, podía estrellar su auto contra un buzón y de alguna manera ser la víctima de la historia. Mi hermana, ella, que todavía estaba en la preparatoria, tenía una habitación llena de aparatos electrónicos que yo ni siquiera soñaba con poder pagar a su edad. Mientras tanto, yo tenía que pelear para tener un wifi que funcionara en mi habitación del sótano, por la cual pagaba un alquiler, $400 al mes para ser exactos. Empecé a trabajar a los 15 años. Primero, fue un trabajo de medio tiempo en un supermercado local empacando compras. Luego pasé a reponer estantes en una tienda departamental mientras terminaba la preparatoria. Mis padres dejaron claro que si quería un auto, dinero para gasolina o cualquier cosa más allá de lo mínimo, corría por mi cuenta. Cuando saqué mi licencia, usé mis ahorros para comprar un Toyota Corolla 2002 oxidado. Mi papá sonrió con sorna y dijo: parece que por fin estás aprendiendo cómo funciona el mundo real. Pensé que estaba orgulloso de mí, pero en retrospectiva, creo que simplemente le gustaba la idea de verme sufrir. Eso reforzaba su creencia de que el mundo era cruel y que los jóvenes debían hacerse hombres temprano. Después de la preparatoria, no fui directo a la universidad. No tenía el dinero y mis padres no se ofrecieron a ayudar. Si quieres un título, dijo mi papá, consigue un trabajo que lo pague. O pide préstamos. No vas a vivir aquí gratis mientras descubres qué hacer con tu vida. Así que trabajé. Empleos en almacenes, turnos nocturnos, trabajos de reparto, cualquier cosa para seguir pagando mi alquiler y ahorrar un poco a la vez. Eventualmente, comencé a obtener certificaciones de TI en línea. Me enseñé a mí mismo sobre redes, administración de servidores y conceptos básicos de ciberseguridad. No fue fácil, especialmente trabajando más de 40 horas a la semana mientras intentaba estudiar, pero lo logré. Para cuando tenía 24 años, conseguí un trabajo remoto a tiempo completo brindando soporte técnico y gestión de redes para una empresa mediana. No pagaba cifras de 6 dígitos, pero era estable y era mío. Por fin tenía un poco de respiro. Todavía vivía en el sótano, todavía entregaba el alquiler con puntualidad suiza y todavía recibía comentarios pasivo-agresivos cada vez que me perdía una cena familiar debido a las horas extras. Pero al menos ya no estaba viviendo al límite. Empecé a pensar en mudarme, conseguir mi propio lugar, tal vez incluso volver a la escuela a tiempo parcial para terminar una carrera. Entonces llegó la pandemia. De repente, Tyler perdió su trabajo como ayudante de bar y regresó a casa. Mis padres, que siempre habían insistido en que yo pagara alquiler porque la vida no es justa, decidieron que él no necesitaba contribuir. Está pasando por mucho, dijo mi mamá. No es el momento de añadirle presión. Ella, que ahora tomaba clases en línea desde casa, empezó a dormir hasta el mediodía y a poner TikTok a todo volumen a través de las paredes. Mientras tanto, yo seguía trabajando, seguía pagando el alquiler, seguía contribuyendo a las compras y seguía siendo chantajeado emocionalmente cada vez que pedía un poco de silencio durante mis reuniones de Zoom.
Era como ser el huésped de un hotel que yo mismo financiaba en secreto, excepto que el personal me odiaba y los demás huéspedes tenían servicio a la habitación. La situación empeoró cuando Tyler empezó a burlarse de mi trabajo. Debe ser lindo trabajar en pijama, decía con desdén mientras se bebía el café que yo había comprado. Oh, algunos tenemos trabajos de verdad, Lucas. Trabajo físico, no solo hacer clic con un ratón. Mi papá se reía entre dientes como si fuera una broma interna. No se equivoca, dijo una vez. Si se va la luz, ¿qué vas a hacer? No eres exactamente esencial. Quería gritar. En lugar de eso, simplemente asentí y seguí adelante. Una noche, subí después de un turno largo. Había estado apagando incendios todo el día, caídas de servidores, ataques de phishing, 2 compañeros enfermos. Estaba frito. Solo quería hacerme un sándwich y ver algo sin tener que pensar. Pero cuando abrí el refrigerador, la mitad de las cosas que había comprado habían desaparecido. Mis batidos de proteínas, mi pollo, mis comidas preparadas, todo se había ido. Me di la vuelta y vi a Tyler en el sofá, sin camisa, eructando lo que sabía que era mi comida. De nada, dijo sin apartar la vista de la televisión. Le pregunté, con calma al principio, porque seguía tomando mi comida cuando no aportaba nada. Él solo se rió. Lo que es mío es tuyo, hermano. Para eso está la familia. Saqué el tema con mis padres esa noche en la cena. No en tono acusatorio, ni siquiera enojado. Solo pregunté si podíamos establecer algunos límites, tal vez etiquetar la comida, hacer un horario, algo. Fue entonces cuando mi papá dio un manotazo en la mesa. Estás actuando como un maldito invitado en tu propia casa, espetó. ¿Te crees mejor que tu hermano porque tienes un trabajo de oficina y un certificado? Estarías en la calle si no fuera por nosotros. Vives aquí porque te lo permitimos. No lo olvides. No dije una palabra, no en ese momento. Solo me levanté, caminé hacia el sótano, cerré la puerta y me senté en mi cama durante mucho tiempo. Algo en esa noche se sintió diferente. No era la primera vez que mi papá sacaba esa carta, pero esta vez no dolió de la misma manera. No se sintió como un fracaso. Se sintió como claridad. Ese fue el momento en que supe que no me quedaría allí por mucho tiempo. Pero si me iba a ir, no lo haría en silencio. Y definitivamente no iba a seguir financiando sus vidas mientras me trataban como un cero a la izquierda. Así que empecé a planear. Y 2 meses después, cuando las luces parpadearon y se apagaron en medio de su noche de películas y sus tarjetas de crédito empezaron a ser rechazadas una tras otra, finalmente se dieron cuenta de que algo andaba mal. Pero para entonces, yo ya me había ido. ¿Y lo que hice antes de irme? Bueno, digamos que no se lo esperaban. No me fui al día siguiente. Quería hacerlo. Después del arrebato de mi papá en la cena, sentí que algo dentro de mí se había roto por completo. Como si finalmente hubiera despertado de años de intentar ganarme su respeto, de intentar ser el buen hijo que pagaba el alquiler, cocinaba, cortaba el césped y sonreía ante las faltas de respeto como si fueran solo parte de crecer. Pero cuando me senté en mi habitación del sótano esa noche, mirando la pared gris de concreto junto a mi escritorio, me di cuenta de que necesitaba un plan, no solo una huida. Irme no se trataba solo de empacar una maleta. Mi nombre estaba en más cosas de las que me gustaba admitir. El wifi familiar estaba a mi nombre, la factura de la luz estaba compartida en mi cuenta en línea, pero yo era el único que realmente la pagaba a tiempo. Los servicios de streaming estaban todos en mis tarjetas, la comida en el refrigerador era mía, y la mitad desaparecía en un día. En algún momento, sin siquiera darme cuenta, me había convertido en el pilar de toda la casa. Financiera, emocional y logísticamente. Y no era como si ellos lo notaran. A la mañana siguiente, me desperté con ella pisando fuerte arriba. Al parecer, sus AirPods habían desaparecido. Subí las escaleras y me encontré con un interrogatorio en toda regla. ¿Los tomaste?, me preguntó, parada en el pasillo con los brazos cruzados, mirándome como si fuera el principal sospechoso, porque te pedí prestado tu parlante la semana pasada y nunca te lo devolví, y te enojaste por eso. La miré fijamente. Esa era su lógica. Ella me había hecho algo malo, así que ahora yo debía estar vengándome. No tomé nada.
Pregúntale a Tyler. Ella resopló y se alejó murmurando algo en voz baja que sonaba a insulto. Ni siquiera me inmuté. Más tarde ese día, recibí una solicitud de Venmo de mi mamá. $48.67 por las compras del hogar. Sin explicación, sin discusión previa, solo una exigencia en forma de solicitud de pago. Y la mejor parte, yo ya había hecho las compras 2 días antes y gastado $80 de mi propio dinero en artículos esenciales. Huevos, leche, pollo, jabón, esas cosas. Nadie me dio las gracias por las cosas que vi desaparecer en un tiempo récord. Rechacé la solicitud. 30 minutos después, recibí un mensaje de texto. Mamá, ¿rechazaste el pago a propósito? Yo, sí. Mamá, eso no está bien, Lucas. Todos tenemos que contribuir. Yo contribuyo. Acabo de comprar la comida. Mamá, esa fue tu elección. Esto es por las cosas que yo compré. Yo no pedí nada de eso y nadie se ofreció a dividir lo mío. Ella no respondió después de eso. Pero esa noche durante la cena, había una energía diferente, más fría. Mi mamá no me dirigió la palabra. Mi papá se aclaraba la garganta agresivamente cada pocos minutos como si estuviera ansioso por decir algo pero tratara de contenerse. Ella sacó su teléfono y le tomó fotos a su puré de papas, probablemente para publicar alguna historia falsa de unión familiar. Y luego Tyler decidió jugar el papel de provocador. Escuché que no le vas a pagar a mamá, dijo casualmente pinchando su pollo. No respondí. Un poco bajo considerando que ella te crió. Aún así, me mantuve en silencio. Lucas, dijo mi papá, con voz afilada. Contéstale a tu hermano. No voy a responderle a nadie en esta mesa como si fuera un tribunal, respondí. Estás bajo nuestro techo, espetó mi papá. Cuando te hablamos, respondes. Me puse de pie. Entonces tal vez no esté bajo su techo por mucho tiempo. Mi mamá finalmente habló. ¿A dónde vas a ir, Lucas? ¿Crees que estás listo para estar por tu cuenta? Todo lo que tienes es gracias a nosotros. Y ahí estaba. Gracias a nosotros. Como si mi trabajo, mis ahorros, mis noches sin dormir estudiando mientras ellos dormían arriba no contaran. Como si me hubieran dado una beca para la vida y ellos fueran los generosos donantes. No dije una palabra más. Me fui de la mesa y bajé directamente al sótano. Esa noche empecé a sacar cuentas. Miré mi cuenta bancaria, calculé cuánto me costaría conseguir un apartamento pequeño y empecé a buscar anuncios de estudios al otro lado de la ciudad. Llamé a un par de amigos en silencio, con cautela, solo para preguntarles sobre sus edificios, sobre la disponibilidad. Creé una lista de tareas, transferir el wifi, eliminar los pagos automáticos, separar mis tarjetas de las facturas. Sabía que me llevaría unas semanas desenredarme, pero estaba decidido a hacerlo bien, a irme de forma limpia, silenciosa, sin quemar un puente, pero sin volver a cruzarlo nunca más. La semana siguiente, empecé a transferir lentamente los servicios a nombre de ellos o a cancelarlos. Me comuniqué con el proveedor de Internet y les dije que me mudaba. Me dieron una fecha de corte, 2 semanas. Perfecto. Sobre la electricidad, envié un correo electrónico, me eliminé como usuario principal y dejé que la cuenta pasara por defecto al hogar. Mi papá recibiría la siguiente factura. Eventualmente se daría cuenta. Mientras tanto, la vida arriba continuaba como de costumbre. Tyler seguía comiéndose mis víveres. Ella me pidió prestados mis auriculares y nunca me los devolvió. Mi mamá me envió otra solicitud de Venmo, esta vez por $23.14. La ignoré. Luego llegó el punto de ebullición. Era un jueves por la noche. Había estado en reuniones la mayor parte del día, y subí justo cuando la cena estaba terminando. No esperaba comida, a estas alturas, ya me cocinaba yo mismo, pero noté algo extraño, risas, el tipo de risas que no escuchaba desde hacía tiempo. Esa extraña y falsa alegría familiar que solo surgía cuando pasaba algo jugoso. Mi papá estaba sentado a la cabecera de la mesa, sonriendo de oreja a oreja. Tyler estaba deslizando el dedo por su teléfono.
Mi mamá tenía una sonrisita petulante, y ella le estaba susurrando desde el otro lado de la mesa. Al entrar en la cocina, vi el sobre. Estaba abierto. Mi nombre estaba en el frente. Lo recogí y vi el logotipo de mi empresa, mi recibo de sueldo reciente. Habían abierto mi correo. Me quedé helado. Mi pecho se apretó, mi corazón latía con fuerza de esa manera en que lo hace cuando sientes que te están observando. Lucas, dijo mi papá, no nos dijiste que estabas ganando tanto. Lo miré a él, y luego al sobre abierto. No dije nada. Tal vez deberías estar pagando un poco más de alquiler, continuó, engreído. Todos estamos pasando apuros aquí. Miré a mi mamá. Abrieron mi correo. Ella tuvo la audacia de encogerse de hombros. Llegó a nuestra casa. Tenía tu nombre en él. Solo teníamos curiosidad, agregó Tyler. Relájate. Tampoco es que hackeamos tu cuenta bancaria. Cruzaron una línea, dije, con voz tranquila pero firme. Oh, no seas tan dramático, me cortó mi papá. Te hemos apoyado toda tu vida. ¿Crees que puedes guardarnos secretos ahora? Di un paso atrás. Apreté los puños, no con ira, sino con algo más profundo, algo definitivo. No había vuelta atrás después de esto. Habían invadido mi privacidad, se habían reído de mi éxito y ahora lo estaban usando como munición en mi contra. Fue entonces cuando la idea finalmente se solidificó en mi mente, no solo de irme, sino de irme de verdad, de tomar todo lo que les había dado y quitárselos de un tirón como un mantel debajo de sus pies. No levanté la voz. No discutí. Simplemente asentí y dije, está bien. Todos me miraron confundidos. ¿Qué significa eso?, preguntó mi mamá. Significa que tienen razón, dije, alejándome. No debería guardarles secretos. Y luego salí de la habitación. Pero lo que no dije fue que ya había encontrado un lugar, que ya había firmado un contrato de arrendamiento, que en 3 días me mudaría y me llevaría conmigo absolutamente cada cosa que yo había pagado. Y cuando las facturas empezaran a rebotar, el refrigerador estuviera vacío y su Amazon Prime dejara de funcionar, se darían cuenta exactamente de lo que quise decir. Pero aún no había terminado, porque había una cosa más que iba a hacer antes de irme, algo que nunca verían venir. Esa noche no dormí, no realmente. Me acosté en la cama, completamente vestido, mirando al techo con el zumbido sordo del ventilador del servidor junto a mi escritorio haciéndome compañía. Mi mente repetía todo, la sonrisa burlona de mi papá, la risa de Tyler, mi correo abierto en la encimera como si fuera propiedad de todos menos mía. Sentía una pesadez en el pecho, del tipo que no provenía de la tristeza exactamente, sino del agotamiento. Años de intentar mantener la paz, intentar ser el fuerte, el proveedor, el que arregla los problemas. Todo eso me había ido desgastando hasta que casi no quedaba nada de mí para dar. Y ahora querían más. 3 días. Eso era todo lo que tenía para preparar todo. Ya había firmado el contrato de un pequeño apartamento de una habitación a las afueras de la ciudad. Nada lujoso, un segundo piso en un edificio antiguo, el tipo de lugar que no mirarías 2 veces desde la calle, pero estaba limpio, era tranquilo, lo más importante, era mío. Sin sótano, sin suspiros pasivo-agresivos a través del techo, sin reuniones familiares disfrazadas de intervenciones, solo un espacio donde mis cosas se quedaban donde las dejaba, y mis cheques de pago me pertenecían. Pero no podía simplemente salir por la puerta principal. Eso sería demasiado fácil. Tenía que moverme de manera silenciosa y metódica. Si presentían que algo se acercaba, intentarían sabotearlo. Tal vez no directamente, pero en esas formas sutiles que habían perfeccionado a lo largo de los años. Lucas, necesitamos tu ayuda con esta factura. Lucas, ¿puedes llevar a ella a la escuela? Lucas, el wifi está fallando, ¿puedes llamarlos de nuevo? Solo lo suficiente para frenarme, solo lo suficiente para mantenerme útil. Así que me moví en silencio. El viernes, programé que el wifi se apagara el lunes por la mañana. Cancelé los servicios de streaming que yo pagaba, Netflix, Hulu, Disney Plus, todos. Estaban vinculados a mi correo electrónico. Ni siquiera sabrían por qué habían desaparecido hasta que la pantalla de quien está mirando no lograra cargar.
Detuve el pago automático de la electricidad y el gas. Cambié mi cuenta de Amazon a un casillero de recogida cerca de mi nuevo apartamento. Incluso cambié la dirección de facturación en mi tarjeta de débito. Se acabaron los buzones compartidos. El sábado, empaqué lentamente, un poco a la vez, algunos libros por aquí, mis discos duros por allá. Empaqué mi monitor principal y dejé el de repuesto conectado para que no pareciera sospechoso. Cada vez que sacaba una carga a mi auto, estacionaba a una cuadra de distancia por si alguien se asomaba por la ventana. Me sentía como si me estuviera escabullendo de un lugar del que se suponía que nunca debía escapar. Y entonces llegó el domingo. Me fui temprano, antes de que alguien se despertara, tomando la última carga, ropa, una toalla, suministros de cocina. Lo último que agarré fue un portarretratos de mi escritorio. Era una foto mía de la graduación, con el birrete torcido, una sonrisa incierta. Mis padres estaban detrás de mí en esa foto, con los brazos sobre mis hombros. En aquel entonces, pensé que eso significaba apoyo. Ahora, lo veía de manera diferente, como si me estuvieran sujetando contra el suelo. Puse el marco boca abajo sobre el escritorio, y luego conduje. Me tomó menos de 15 minutos llegar a mi nuevo lugar, pero esos 15 minutos se sintieron más largos que los últimos 15 años. Cada semáforo era una cuenta regresiva. Cada giro era un paso hacia algo más grande que solo una nueva dirección. Era la libertad, o al menos la esperanza de ella. Cuando abrí la puerta de mi apartamento, olía a pintura y polvo. Los muebles que pedí no llegarían hasta el martes, así que por ahora éramos solo yo, 2 cajas y un colchón que compré de segunda mano. Pero era tranquilo, pacífico. Podía escuchar el sonido lejano de un perro ladrando en el patio central. Alguien en el piso de arriba estaba viendo un partido de baloncesto. No me importó. No era hostil. No era un silencio lleno de tensión. Era normal. Me senté en el suelo durante mucho tiempo ese día, apoyado contra la pared, con mi computadora portátil abierta, viendo la luz del sol arrastrarse por el suelo de madera. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí pequeño. Pero la reconstrucción no ocurre en una sola tarde. Esa primera semana fue dura, emocionalmente hablando. Hay algo aterrador en sentarse solo en un apartamento vacío sin nadie que te pregunte qué hay para cenar o cómo te fue en el día. No estaba acostumbrado a un silencio que no tuviera colmillos. Mi mente seguía retrocediendo a cada conversación que alguna vez tuve con mi familia donde dejé pasar algo, a cada momento en que dejé que me menospreciaran, a cada vez que pensé, tal vez si me esfuerzo un poco más, me verán. Me di cuenta de algo doloroso esa semana. Si me veían. Simplemente no me valoraban. Y eso me dolió más de lo que esperaba. Para el tercer día, me sorprendí buscando mi teléfono, esperando a medias ver un mensaje de mi mamá preguntando si estaba bien, o a mi papá ofreciendo alguna extraña disculpa disfrazada. Pero no había nada, solo silencio, como si nunca hubiera existido en esa casa. Debería haberme enojado. En cambio, me llenó de determinación. Empecé a trabajar más duro, de forma más inteligente. Reestructuré mis horas de trabajo, armé una mejor estación de trabajo, creé un nuevo currículum por si quería ascender en algún lugar nuevo. Me inscribí en una clase en línea, una certificación de auditoría de ciberseguridad, algo que había pospuesto por más de un año. Sin el ruido de ellos en mi cabeza, podía pensar de nuevo. También estaba durmiendo mejor. Ya no me despertaba por la música de ella o por el crujido de la silla de gamer de Tyler a las 3 de la madrugada. Cada pequeña victoria empezaba a sentirse más grande. Cocinar mis propias comidas, manejar mi propio horario, ver una película sin que alguien irrumpiera de golpe. Suena ridículo, pero la libertad tiene un sabor, y finalmente lo estaba aprendiendo. Luego llegaron los mensajes. No se dieron cuenta de que me había ido hasta que se fue la luz. Primero fue mi mamá. Mamá, Lucas, la electricidad no funciona. Puedes llamar a la compañía. Mamá, Lucas, estamos sentados en la oscuridad. ¿Olvidaste pagarla? No respondí. Luego Tyler envió un mensaje. Tyler, hermano, el wifi está caído. ¿Qué diablos? Tyler, ¿siquiera estás en casa? Mamá está asustada. Aún así, no dije nada.
A la mañana siguiente, me desperté con 6 llamadas perdidas y un mensaje de voz de mi papá. Su voz sonaba diferente, menos seguro de sí mismo. Esa falsa autoridad despojada hasta quedar en incertidumbre. Lucas, escucha, tenemos que hablar. Las cosas se han vuelto un poco complicadas. Claramente ha habido un malentendido. No puedes simplemente cortar todo de esta manera. Así no es como funcionan las familias. Llámame. Me quedé mirando el teléfono. Así no es como funcionan las familias. Y sin embargo, habían estado haciendo exactamente eso conmigo durante años, emocional, financiera y espiritualmente. La ironía habría sido divertida si no doliera tanto. Pasó una semana, luego otra. Dejé de revisar sus mensajes, me enfoqué en mis clases y mejoré mis métricas en el trabajo. De hecho, mi gerente lo notó y me dio un bono, dijo que le gustaba la nueva energía que aportaba al equipo. Sonreí y dije, gracias. Pero por dentro, sabía la verdad. No solo estaba trabajando mejor. Estaba viviendo mejor. Cada día, me distanciaba un poco más de la versión de mí mismo que solía vivir en ese sótano. Esa versión que seguía preguntándose, ¿por qué no pueden amarme de la misma manera que yo los amo? La versión que se hacía pequeña para mantener la paz. La versión que pagaba alquiler solo para evitar que la llamaran malagradecida. Él ya no estaba, y en su lugar había alguien nuevo. Alguien que acababa de aprender lo poderoso que es decir basta. Pero la historia no termina ahí. Porque justo cuando pensé que finalmente podría seguir adelante, sucedió algo. Algo que no esperaba. Algo que me hizo darme cuenta de que esto ya no se trataba solo de irse. Se trataba de asegurarme de que nunca trataran a nadie más de la forma en que me trataron a mí, y yo tenía el poder para hacerlo. Porque sabía cosas que ellos no creían que yo recordara. Tenía acceso a cuentas que ellos habían olvidado que yo administraba. Y cuando revisé mi antigua bandeja de entrada una noche cualquiera, por curiosidad, vi un hilo de correos que me dejó helado. Una vieja cadena olvidada entre mi papá y alguien a quien le debía dinero. Una cuenta a la que yo solía estar vinculado. Y enterrada en ese hilo estaba la verdadera razón por la que estaba tan enojado de que me hubiera ido. No se trataba solo del dinero que yo aportaba. Se trataba del dinero que él necesitaba y del secreto que había estado ocultando durante años. Y de repente, el juego cambió. Pensaron que simplemente me había alejado. Pero no era así. Apenas estaba empezando. Me senté en mi escritorio en el nuevo apartamento, rodeado por el suave resplandor azul de los monitores duales y un silencio que todavía no parecía real. Había pasado casi un mes desde que me fui, y la mayoría de los días sentía que por fin estaba exhalando después de años de contener la respiración. Pero esa noche, después de leer el correo electrónico enterrado en lo profundo de mi antigua bandeja de entrada, no estaba tranquilo. No era libre. Estaba enfocado. El correo electrónico era de hace casi 2 años. Un aviso de cobro de deudas. Mi papá había usado mi nombre y mi crédito para abrir una línea de crédito conjunta para un proyecto de mejora del hogar que nunca completó. El saldo era pequeño en aquel entonces, poco menos de $3,000, pero había crecido. Intereses, pagos atrasados, cargos por mora. La agencia de cobros había dejado de enviarme correos electrónicos directamente porque yo había cambiado de cuenta, pero mi nombre se había mantenido en la deuda. Él no lo había quitado. Ni siquiera me lo había dicho. Y ahora sabía por qué entró en pánico después de que me fui. No se trataba de que yo cortara el wifi o cancelara la suscripción a Netflix. Se trataba de perder el acceso a la persona que, sin saberlo, estaba atada a su desastre financiero. No solo se había aprovechado de mi presencia. Había construido una red de seguridad a costa mía. En silencio. Egoístamente. Ilegalmente. Me temblaban las manos mientras hacía clic en el viejo hilo. Tenía vagos recuerdos de haber firmado algo para la casa cuando tenía unos 23 años, en la época en que todavía trabajaba en turnos nocturnos y esperaba mudarme a la habitación de invitados de arriba. Me dijo que era solo una formalidad burocrática para añadirle valor a la casa. Fui ingenuo, estaba cansado, confiaba y firmé. Ahora lo entendía.
Mi papá me había atado a una línea de crédito sin decirme de qué se trataba realmente. No había hecho un solo pago en más de 6 meses. Y debido a que me había mudado y dejado de reenviar mi antiguo correo electrónico, no había visto los nuevos avisos acumulándose. Si no hubiera revisado esa bandeja de entrada, es posible que nunca lo hubiera sabido. Pero ahora lo sabía, y eso lo cambiaba todo. Me recosté en la silla, mirando el monitor con el corazón latiendo a 1000 por hora. Una parte de mí quería gritar. Otra parte de mí quería llamarlo, exigir respuestas, amenazar con acciones legales, forzar una confesión. Pero no lo hice. Ese ya no era yo. No me interesaban los arrebatos emocionales. Me interesaba la estrategia. Así que ideé un plan. El paso 1 fue recopilar todo. Imprimí el hilo de correos electrónicos, guardé todos los archivos adjuntos y saqué mi reporte de crédito. Ahí estaba, justo debajo de cuentas abiertas, una línea de crédito rotativo conjunta con un saldo de $6,882.47 y una tasa de utilización de crédito que me hizo hacer una mueca. Estaba hundiendo mi puntaje, envenenando silenciosamente mi futuro financiero. Él pensó que yo no me enteraría. Se equivocó. Llamé a la compañía de crédito al día siguiente, tranquilo, educado, profesional. Llamo por una línea de crédito conjunta que se abrió a mi nombre. Necesito solicitar la documentación y disputar formalmente la cuenta. El representante hizo una pausa. Está diciendo que no autorizó la cuenta. Firmé algo bajo la impresión de que era para otra cosa, dije con cuidado. Necesito revisar la solicitud original y la declaración de propósito. Me lo enviaron en menos de una hora. Ahí estaba, mi firma, mi número de seguro social, la letra de mi papá completando el resto. A continuación, llamé a una amiga mía, Cara. No habíamos hablado en unos meses, pero ella trabajaba en derecho de defensa del consumidor. Cuando le expliqué la situación, no pareció sorprendida. Esto pasa más de lo que crees, dijo, especialmente con familias. Es ilegal. Es una zona gris, dependiendo de lo que hayas firmado, pero puedes presentar una disputa. Y si hablas en serio sobre tomar medidas, puedes congelar tu crédito, solicitar protección contra el robo de identidad y forzar a que la cuenta sea revisada de nuevo. Eso le afectaría a él. Ella dudó. Si la cuenta solo estaba siendo pagada por él y tú disputas tu parte, él será el único responsable. Y eso desencadenará una investigación completa sobre los pagos atrasados. Podría arruinar su crédito. Asentí lentamente. Bien. Cara hizo una pausa. Lucas, esto es venganza. Sonreí levemente. No, esto es el paso 1. Ella rió suavemente. Siempre fuiste el tipo callado. Ya no. Pasé la siguiente semana recopilando documentos. Copias de cada factura de servicios que había pagado mientras vivía en casa. Capturas de pantalla de cada transferencia de Venmo a mi mamá. Hilos de mensajes de texto, correos electrónicos. Creé una línea de tiempo, un rastro de papel que mostraba exactamente cuánto había estado contribuyendo a lo largo de los años, qué tan profunda era mi participación y qué poco aprecio recibía a cambio. Esta no era solo una lista de cuentas mezquina. Era prueba de explotación, de dependencia, de intención. No los iba a demandar, al menos no todavía. Ese no era el punto. Pero quería influencia. Una verdadera ventaja. Porque, si bien podía vivir con la forma en que me trataban emocionalmente, no podía aceptar que estuvieran saboteando mi crédito y mi futuro a mis espaldas. Eso cruzó una línea que ni siquiera ellos podrían manipular para hacerme dudar. El siguiente paso fue más sutil. Mi mamá todavía me tenía en su lista de contactos de emergencia para su trabajo, para la escuela de ella, incluso para el calendario en línea compartido que usaba para eventos familiares. Comencé a retirarme de cada uno de ellos, en silencio. Me eliminé de todos los sistemas que pude pensar. Su lugar de trabajo, envié un correo electrónico a recursos humanos y revoqué mi permiso de contacto. La escuela de ella, inicié sesión en el portal y eliminé mi acceso. El calendario, bloqueado. Luego vino Tyler. No había pagado impuestos en 2 años y yo lo sabía porque lo había ayudado a presentar su declaración el año antepasado.
Me pedía que revisara sus cosas cada vez que llegaba abril, pero nunca terminaba el proceso. Ahora, inicié sesión en el software que usábamos, que todavía estaba bajo mi correo electrónico, y vi un borrador de la declaración de impuestos allí mismo, intacto. No se reportaron ingresos. Y yo sabía algo que él no: si dejas pasar un año sin presentar la declaración y luego presentas una que muestra ingresos no declarados, el IRS se da cuenta. Rápido. Así que envié una denuncia anónima y discreta a través de su sitio de reportes. No intentaba arruinarle la vida. Solo estaba cortando el cordón umbilical. Luego vino ella. Era demasiado joven para hacer algo dañino, pero sabía que estaba usando mi antigua cuenta de Spotify que aún tenía la sesión iniciada en su iPad. Así que cambié la contraseña. Lo mismo con la cuenta de Disney Plus que usaba para ver sus programas favoritos. Cerré la sesión de todos, cambié el correo electrónico, configuré la autenticación de 2 pasos. Ella me envió un mensaje de texto al día siguiente. Me cerraste la sesión de Spotify. Lo ignoré. Eso es una porquería. También ignoré eso. 2 horas después recibí un mensaje de mi mamá. Mamá, ¿qué está pasando con las cuentas? Respondí una vez. Sigo adelante. No hubo respuesta después de eso. Luego, finalmente llegó la confrontación. Llegué a casa tarde un viernes por la noche después de ir al supermercado. El edificio de mi apartamento es pequeño, solo de 8 unidades, y no hay un sistema de timbre. Solo una puerta principal cerrada con candado y buzones viejos apilados al lado. Estaba haciendo malabares con las bolsas cuando vi detenerse un auto. Un Honda plateado. Familiar. Mi papá. Se bajó como si fuera el dueño del lugar, escrutando con la mirada hasta que me vio. Lucas, me llamó, tenemos que hablar. No me moví, solo lo miré. Se acercó un paso. Cometimos errores. Está bien, lo entiendo. Estás molesto. Pero este acto de desaparición, este tratamiento de silencio no es justo. No puedes simplemente abandonar a tu familia solo porque tuviste una mala semana. Dejé las bolsas en el escalón de la entrada. No abandoné a nadie, dije en voz baja. Dejé una situación tóxica. Dejaste responsabilidades, me reprochó. Dejaste cosas sin terminar. No, dije. Tú dejaste cosas sin terminar cuando usaste mi nombre para abrir una línea de crédito y nunca me lo dijiste. Cuando dejaste que pagara tus facturas y nunca me diste las gracias. Cuando abriste mi correo y te reíste de mis ingresos como si fueran tuyos. Apretó la mandíbula. Somos tu familia y tú me trataste como a una herramienta. Él resopló. ¿Te crees la víctima? No habrías conseguido ni la mitad de lo que tienes si no fuera por nosotros. No, dije, pasando por su lado. Ustedes no habrían sobrevivido los últimos 3 años si no fuera por mí. No levanté la voz. No maldije. Ni siquiera tiré la puerta con fuerza, pero me di cuenta de que lo había golpeado donde le dolía. Porque, por primera vez en mi vida, mi papá se quedó sin palabras. Y fue entonces cuando supe que él ya no tenía el control. Lo tenía yo. Y aún no había terminado. Porque el paso final de mi plan iba a darles donde realmente importaba. No emocionalmente, no digitalmente, sino legalmente. Y tenía justo lo necesario en marcha. No tiré la puerta. No era necesario. Dejé que se cerrara detrás de mí con la misma calma y finalidad que había aprendido a llevar en cada interacción desde que dejé esa casa. Mi papá se quedó afuera del edificio mirando la puerta cerrada como si no pudiera creerlo. Como si el mismo hijo que solía escuchar sus sermones en silencio y arreglar el wifi a medianoche le acabara de decir claramente que se fuera. Y lo había hecho. A la mañana siguiente preparé café en paz y me senté en mi escritorio con mi computadora portátil, con la luz del sol golpeando suavemente mi ventana, y abrí la pieza final del plan, el formulario de disputa de crédito. Ya había presentado mi queja inicial y la documentación hacía semanas, pero este era el paso final. La casilla de actividad fraudulenta, la declaración jurada, las pruebas de respaldo de que mi nombre se usó sin el consentimiento adecuado, de que había sido engañado bajo el pretexto de la confianza y la familia.
Ya no se trataba solo de mi puntaje crediticio. Se trataba de asegurarme de que no pudieran volver a hacerlo. Lo envié y me recosté. ¿Hecho? 2 semanas después recibí el correo electrónico. La cuenta había sido marcada, mi nombre eliminado y todo el impacto negativo en mi crédito revertido. El saldo fue reasignado únicamente a la otra parte de la cuenta, mi papá. Él recibió el aviso unos días después. No me enteré directamente, por supuesto, pero Cara me envió un mensaje de texto: Cara, acabas de hacer llorar a alguien en el banco. Yo, posiblemente. Al parecer, él había intentado sacar un pequeño préstamo, probablemente para cubrir alguna otra factura vencida. Denegado. No solo por los pagos atrasados, sino porque ahora todo el peso de la deuda recaía sobre él. Sin responsabilidad compartida, sin plan de respaldo. Estaba furioso e impotente. Porque esta vez yo no estaba ahí para solucionarlo, y yo no había terminado. Presenté una declaración jurada de protección de identidad ante el IRS, marqué mi nombre para evitar más declaraciones de impuestos no autorizadas y solicité una revisión de cualquier presentación reciente vinculada a mi número de seguro social. Sabía que Tyler no había presentado sus impuestos correctamente en años, y si alguna vez intentaba usar mi información nuevamente para acceder a documentos antiguos o estimaciones de reembolsos, se toparía con una pared. La escuela de ella finalmente llamó para verificar la lista de contactos de emergencia. Les dije que me eliminaran de forma permanente. No estoy disponible, dije de la forma más educada que pude. Si sus tutores legales necesitan ayuda, tendrán que encargarse ellos mismos. Era la primera vez que decía esas palabras en voz alta. Tutores legales, no mis padres, no mi familia, solo personas con las que solía vivir. Las repercusiones llegaron lentamente después de eso. Primero recibí una serie de mensajes de texto desesperados de mi mamá, largos, emocionales, algunos intentando hacerme sentir culpable, otros simplemente confundidos. Mamá, no entiendo qué hicimos para merecer esto. Siempre fuiste tan responsable, tan amable. Ahora simplemente has desaparecido. Mamá, somos tus padres. ¿Ya no significa nada? Mamá, estamos pasando apuros aquí. Tyler no ha encontrado trabajo. Las calificaciones de ella están bajando. Tu padre está bajo mucha presión. Por favor, solo habla con nosotros. No respondí porque ya había hablado. Lo intenté durante años. Simplemente no me habían escuchado. El silencio era la respuesta ahora. Eventualmente, el tono de los mensajes cambió. Mamá, necesitamos tu ayuda. Solo por un tiempo. Te está yendo bien. Lo notamos. Es egoísta acaparar el éxito mientras tu familia sufre. Mamá, no creas que no le diremos a la gente lo que hiciste. Nos dejaste en la oscuridad, Lucas. La gente hace preguntas. No nos obligues a decir cosas de las que no nos podamos retractar. Oh, ahí estaba. La manipulación justo a tiempo. Aún así, no dije nada. Pero hice una última cosa. Unos meses antes, había creado una unidad de almacenamiento compartida en la nube cuando todavía me encargaba de gran parte de la tecnología de la familia. Fotos, archivos de impuestos, documentos escaneados, recibos. Se había convertido en una especie de cajón desastre digital que nadie mantenía, pero del que todos dependían. Inicié sesión por última vez y borré todo excepto una carpeta. La titulé Contribuciones. Dentro de ella, subí archivos PDF de cada recibo de supermercado que había pagado, cada transferencia del pago de alquiler, capturas de pantalla mías solucionando problemas con las facturas. Capturas de pantalla de la antigua tarea de ella en la que me quedaba ayudándola cuando mis padres estaban fuera, cada trabajo al que ayudé a Tyler a postularse. E incluso una grabación de pantalla desplazándome por el hilo de correos electrónicos que mostraba a mi papá abriendo esa línea de crédito a mi nombre. Incluí una nota: esto es lo que hice por ustedes. No porque lo merecieran, sino porque durante mucho tiempo pensé que el amor se ganaba mediante el sacrificio. Ya no creo eso. Espero que algún día entiendan lo que eso significa. Luego me eliminé como colaborador. Cambié mi número poco después de eso. Pasaron unas cuantas semanas más y el silencio se prolongó. Me reconstruí en paz.
Mi apartamento se llenó lentamente de muebles que no se sentían prestados ni temporales. Un marco de cama de verdad, una mesa de comedor, una estantería llena de algo más que manuales de tecnología. Empecé a organizar noches de cine informales los viernes con un par de amigos. No tenía que pedir permiso. Nadie me pedía que bajara el volumen o que primero hiciera mandados. Vivía plena y tranquilamente por primera vez en mi vida adulta. Una noche recibí una llamada de Cara. Pensé que debías saberlo, dijo, con voz teñida de diversión. Tu papá presentó una queja, afirmó que engañaste a la agencia de crédito. Me reí en voz baja. Por supuesto que lo hizo. ¿Qué pasó? Investigaron y no encontraron evidencia de fraude. Tu declaración se mantuvo firme. Los documentos eran claros. Déjame adivinar, le dije. No leyó la letra pequeña. ¿Exacto? Y ahora está oficialmente en la lista negra para solicitar cualquier cuenta conjunta nueva vinculada a tu información. De forma permanente. Le di las gracias y colgué. Ese fue el momento en que supe que se había acabado. No solo la cuestión legal, sino el peso. El constante cálculo emocional que solía hacer para justificar el seguir conectado a ellos. La culpa, la obligación, la esperanza de que tal vez, solo tal vez, cambiarían si les daba una oportunidad más. No lo harían. Pero yo lo había hecho. Y eso tenía que ser suficiente. Los meses se convirtieron en un año. Luego llegó una invitación de boda. No la mía. La de Tyler. Al parecer había conocido a alguien. Alguien con dinero. El tipo de mujer que no hace preguntas sobre deudas pasadas si llevas el reloj correcto y hablas con grandilocuencia. No fui invitado, por supuesto. Pero un viejo amigo de la familia me envió por accidente una foto grupal de la recepción. Ahí estaban. Mamá, papá, ella y Tyler sonriendo a la cámara. Excepto que ninguno de ellos estaba de pie al lado del otro. Parecían 4 extraños que por casualidad estaban en la misma habitación. No me produjo alegría. No realmente. Pero me dio un cierre. Habían construido una casa a base de expectativas, control y silencio. Y yo salí por la puerta principal. No rompí las ventanas. No le prendí fuego. Simplemente apagué las luces y me fui. Y cuando se dieron cuenta de cuánto de su comodidad dependía de mí, llamaron desde la oscuridad. Pero yo no contesté. Porque algunos hogares solo son hogares cuando tú tienes la llave. Y yo no iba a volver.